Bueno, pues iniciamos este espacio en el día de hoy, en este lunes, previo ya a la celebración prácticamente de lo que es en sí esta Semana Santa que estamos viviendo ya intensamente en nuestra tierra, pues con este tema, esta marcha procesional que, pues bueno, es del compositor realejero Jesús Agomar González y Llama y que está dedicada especialmente, fue creada para el paso del Señor atado a la columna de la parroquia matriz del apóstol Santiago. Y ahí empieza ahora lo que es en sí el desarrollo de la marcha. Bueno, son recuerdos muy bonitos que tenemos nosotros de nuestros cofrades con esa marcha por las calles del Realejo Alto. Ya están con nosotros por aquí en este lunes, pues el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes al compañero Pepe también y a los oyentes y a los técnicos, por supuesto. Y Pepe también que está con nosotros, Pepe Farray. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isidro, y buenas tardes para el compañero Juan Manuel y también para los compañeros de control. Bueno, pues aquí estamos todos nosotros ya para hablar acerca de esta Semana Santa, este tema que bueno, a mí siempre cuando escucho el tema de Jesús Agomar, que hizo para nuestra cofradía, me ponen los pelos como tacha, Juanma. Hombre, es un músico que se está prodigando en dedicar sobre todo a muchas vocaciones de cofradías sus marchas y que suponen desde luego un realce más para nuestra Semana Santa y un aporte también a nuestro patrimonio, no solo al patrimonio artístico material, sino también así inmaterial, que por cierto este domingo salía una noticia que los laguneros pretenden declarar bien de interés cultural precisamente a la Semana Santa en general como con un carácter inmaterial, ¿no?, de lo que supone, y que no hacen otra cosa más que enriquecer, y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo ahora de salida de 2 años, ya casi para 3, de no celebrarse y de que la gente un poco se desanimara. Gracias a Dios, este primer domingo de Pasión y sábado de Pasión también, ya tenemos la Semana Santa nuevamente en la calle. Desgraciadamente el domingo algunas procesiones se frustraron un poco y tuvieron que hacerse claustrales dentro de las iglesias porque la lluvia, que por otro lado tampoco viene mal, ¿verdad? Dicen que en abril lluvias mil, y a lo que nos tenía acostumbrada también otra Semana Santa, que siempre suele prodigarse un poco el tiempo, el mal tiempo, en este caso para procesionar piezas que son de un valor patrimonial que no se pueden poner en riesgo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, ayer en la Orotava con el Cristo del Perdón, que no pudo salir al final, ¿no? Salió hasta la puerta nada más y la procesión fue claustral y la banda de música tuvo que acceder al templo, pero tiene una buena acústica. De hecho ahí se celebran los conciertos de bandas de música de marchas procesionales. Sí. Y es una iglesia con una planta basilical, con unos techos muy altos, que tiene una acústica estupenda para este tipo de eventos. Y bueno, decir que después en otros pueblos, como por ejemplo en Güímar, hay una nueva incorporación de San Pedro Abajo. Bueno, nueva no, ya lleva unos años que se incorpora la parroquia o la iglesia, la pequeña capilla de San Pedro Abajo, se incorpora a la Semana Santa, el barrio ese, a la Semana Santa guimarera, y fue trasladado el Cristo del Cautivo, que ya lleva unos años saliendo gracias a un donante, un vecino de San Pedro Abajo, y que ayer sí pudieron, gracias a Dios, lo pudieron trasladar y hubo una misa previa y después fue trasladado a la parroquia de San Pedro. También decir que en la Orotava también el sábado salió el Cristo de la Salud, que donase el médico de Buenaventura hace ya unos años, en torno al inicio casi o al final del siglo pasado, inicios de este, y que rememora de alguna manera esa iconografía del Varón de Dolores perdida, que fue a parar nada menos Carona cuando la desamortización de Mendizábal, y que de alguna manera este médico, que fue un prócer digo fue porque ya es fallecido desgraciadamente, fue un prócer de la Semana Santa participando en la refundación de algunas cofradías como la Veracruz y Misericordia, y bueno, y se destacó también por recuperar esta iconografía, él y su hijo Venturita también, se destacó por recuperar esta iconografía del Varón de Dolores, que
Se celebraba normalmente, se celebra en esta época de Pasión porque es un poco un compendio, es una iconografía un poco extraña que la gente muchas veces no comprende porque representa a Cristo abrazado a la cruz, ya estigmatizado y traspasado tanto por los clavos como por la lanzada de Longino, pero tiene un detalle que es pisando una carabela y una serpiente que supone el triunfo sobre la muerte y el pecado. Ajá. Y que desgraciadamente aquí el Santo Oficio, cuando llegó el de Tacoronte, que es la misma iconografía, lo que pasa es que en Tacoronte lo suelen sacar el Domingo de Ramos, porque cada pueblo se estructura con las imágenes que tiene también y muchas veces no son cronológicas, pues causó estupor en los miembros del Santo Oficio, aquellos ignorantes dominicos, y pretendían enterrarlo en tierra porque los objetos sagrados no se pueden quemar, porque no entendían el tipo de iconografía, y después se enteraron que, gracias a Dios, que con todo lo que le costó a los hermanos que fundaron el convento agustino de Tacoronte, que todavía los podemos ver perpetuados en aquellas estatuas de mármol que se ven a los lados del Santísimo Cristo, se enteraron de que el rey tenía otro en la capilla real y entonces desistieron de ese expediente. De ese... Acláranos eso que dijiste, que no se pueden enterrar. ¿Cómo es eso? Sí, hombre, los objetos que se hacen para el culto, que son sagrados, que tienen un carácter, que están bendecidos, vamos. No se pueden quemar. Normalmente lo que se quema es todo aquello que, o bueno, esos eran los principios bajo los que se basaba el Santo Oficio en aquella época, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Porque la ignorancia a veces... Y fíjate tú, esto venía nada menos que de una iconografía introducida por el Papa Gregorio. Incluso en nuestras iglesias tenemos algunas reproducciones pictóricas también en las que se ve el varón de Dolores con todos esos símbolos de la pasión y después resucitado, de alguna manera un Cristo resucitado, pero no te lo pierdas. Hubo una pregonera, que no voy a entrar en más detalle ni la voy a nombrar, que en un pregón del Cristo de Tacoronte dijo que el Cristo estaba esperando que lo crucificaran al pie de la cruz, o sea, que no se había fijado para nada. Bueno, entonces... coge aire porque es verdad, Pepe, que con el tema de la mascarilla, respirando, se le pone, pues, bueno, mucha rapidez, pero para que tome un poquito de aire él, ¿no? A ver si Pepe tiene... No, en todo trabajo hay que tener una pausa para descansar. Como decía antes, los mayores, depende de lo que se estuviese labrando, decían, descansen un poco para que le echen una gotita al gaznate. Sí, al gaznate, ¿no? Y además, esos cargadores. Pepe, tú, desde ese punto de vista, me imagino, ¿no? Ese momento especial cuando sale la imagen del templo hacia afuera, ¿no? Es un templo, bueno, un templo. Ahora me estaba Juan Manuel recordando del Cristo de Tacoronte. La verdad que impone, impone. A mí me gusta mucho porque yo antes iba mucho. Deja ver si ahora se vuelven las cosas a situar de tal manera que ya uno vaya teniendo conciencia y vaya participando también, porque según soy novelero para los festejos, también en las procesiones me encanta de participar, y si hay cosa que me gusta es cuando yo veo salir el Cristo de Tacoronte y pasa por la plaza y hace su recorrido de costumbre. La verdad que es un llenazo totalmente. Y también voy a trasladarme a la isla de La Palma, porque también ellos allí tienen sus procesiones. Ahora mismo, con todo lo que ha pasado, no podemos estar pensando ya sino en cosas positivas, ¿no? Ajá. En positivo. Y felicitar también a todos aquellos agricultores que de lo poco que les quedó, ayer mismo tuvieron agua para... Sí, bueno. Porque la verdad que fue una media de unos 150 litros por metro cuadrado. Ajá. En el cual también por la zona de la lava, por donde fue lo de... Se ve cuando de tanto llover y tanta agua, se ve ahora como resurgir Verdor, un humo, ¿no? Un humo. Y se veía una gran cantidad de gente, una afluencia de gente para visitar la isla. Desde aquí, desde luego, aparte de lo que ha sucedido, pues nada, felicitarlos también porque el agua les ha venido bien. Y como bien te digo, y como comenzamos con lo que estamos, porque son las fechas propias y precisas de la Semana Santa, yo en las nieves tengo muchos recuerdos también. Yo recuerdo, eso lo sabe también aquí mi compañero Juan Manuel, yo recuerdo de que el padre Antonio, que era el que estaba en la Orotava, fue trasladado allá, y en una de las visitas... El rector, sí, ahora. El rector allá, y en una de las visitas que hicimos una vez, allí lo vimos y la verdad que se portó con nosotros de maravilla, porque ya
Le conocí anteriormente de estar aquí ya en su parroquia, en su iglesia, en la Villa del Hurtado. Y la verdad que me encanta mucho estar arriba porque se observa, se ve, se aprecia y se capta muy bien lo que es las nieves, la Virgen de las Nieves. Ujú. Y nada más, le doy paso a mi compañero porque ya él tomó... Ya que sacaste el tema de La Palma, Sí, yo te iba a decir que La Palma La es Palma un tiene lujo. un patrimonio muy importante, Eso. sobre todo en arte flamenco, ¿sabes? Porque los primeros intercambios de la caña de azúcar dieron lugar a que se nutriera de bastantes imágenes de ese estilo. Y después también, cómo no, olvidar a Fernando Esteves, que gracias al cura Díaz, que era también un cura que estaba radicado allí, fue mucha obra de aquí de él para allá. Y El Salvador tiene las negaciones de San Pedro muy bonitas, después también, como no, no solo Fernando Esteves, Ezequiel de León tiene un Cristo en el convento franciscano también, muy bonito, uno de sus mejores crucificados, quizá, que es un Cristo vivo, muy parecido al cachorro mirando hacia arriba, y que es todo un referente también para La Palma. Después tiene también el de la Piedra Fría. Hay una serie de piezas muy importantes en La Palma que la destacan también como una de las Semanas Santas más relevantes de Canarias, y que no hay que desdeñar, y hiciste bien en recordarlo porque es todo un referente. Y bueno, y retomando un poco el tema de este prólogo o este pórtico de la Semana Santa que constituye el fin de semana de Pasión, la Semana de Pasión, pues decir que también en La Laguna desconozco este extremo, porque tú sabes que La Laguna también, cuando se pone así el tiempo malo, dificulta mucho el tema de las procesiones. Salían dos pasos, que es el Cristo del Rescate, que sale acompañado de la Virgen de la Predilecta, de Luján Pérez. Este Cristo lleva ese nombre del Rescate porque lo pretendían, en una época de escasez, lo pretendían vender y lo iba a comprar una parroquia de Santa Cruz, y una señora vendió su casa, que era muy devota de él, para poder rescatarlo. De ahí viene el apelativo ese del rescate. Y que suele salir con la que llaman Predilecta de Luján, que ahora por los historiadores han un poco desdecido ese tema, diciendo que no, que la regaló su amigo Carballo, un portugués que radicado en La Laguna, que también donó el Cristo del Huerto para las Claras. Y después, por otro lado, el Cristo de Burgos, que también desgraciadamente es una pieza de Lázaro González Ocampo del 18, que se perdió en el incendio de la iglesia de San Agustín del 64, y que Ezequiel tuvo la suerte de rescatarlo en base a fotografías. Tiene unos defectos de volumen, obviamente, porque es una etapa, y es el famoso Cristo de Burgos que sale de la Santa Iglesia Catedral en la actualidad por la quema de San Agustín, y que pretenden en el mes de mayo recuperar precisamente la titular de la cofradía, que era Nuestra Señora de la Cinta, que junto con San Agustín y Santa Mónica eran tres piezas ligures del círculo de la Virgen del Carmen de aquí de Realejo, de Italia, Novesas, y que esa imagen la donaron los de Huelva, que la tienen como patrona. Y resulta que estuvo rondando un tiempo, se perdió, incluso fue a parar a la iglesia de los Gladiolos en Santa Cruz, pero muy repintada y muy estropeada, y ahora la han vuelto a recuperar. Yo quiero hacerte una pregunta porque, mira, te explico, Juanma. Resulta que hace un tiempo atrás alguien me dijo a mí: aprovecha un día que tengas a Juanma y pregúntale, y me acordé ahora cuando tú estabas hablando acerca de familias, entonces claro, me vino a la memoria. Y es el hecho de que si hay mucho patrimonio, no solamente en imaginería, sino también incluso en objetos, obviamente, del culto, ¿no? En familias, es decir, porque hubo un momento en el cual, por el tema sobre todo durante la etapa de la Segunda República, había mucho miedo de que se quemaran las iglesias y demás y tal. Entonces hubo muchas familias que se llevaron cosas para la casa y no las devolvieron. Entonces la pregunta es: ¿hay mucho de ese patrimonio en imaginería y también en otros objetos de culto en familia? Hay dos aspectos. Bueno, hay tres aspectos que te voy a destacar. Mira, por un lado, la desamortización de Mendizábal produjo un expolio sobre todo conventual, que era donde más había riqueza, porque si te fijas, las piezas principales que se guardan hoy en las iglesias proceden precisamente de ese patrimonio conventual exclaustrado. Ustedes, te voy a poner un ejemplo simple: el Nazareno de
de ustedes, de Martín de Andújar, pertenecía al convento franciscano, y cuando la exclaustración y la desamortización se repartieron las imágenes, unas fueron a Realejo Bajo y otras a Realejo Alto, ¿vale? Bueno, pues eso es una constante en toda la geografía española a raíz de la desamortización de Mendizábal, porque de alguna manera se le quitó a esas órdenes religiosas sus bienes patrimoniales y pasaron a subastarlos, a venderlos, incluso los edificios pasaron a ser de uso público. Entonces ahí hubo una gran pérdida, y también muchas familias particulares compraron tanto inmuebles como compraron piezas también, y están en poder de particulares en la actualidad. Después se produjo otra circunstancia, y fue, tú me hablabas ya del siglo XX, en concreto la guerra civil, pues lo clásico, hubo un movimiento en contra de la iglesia y se quemaron algunas iglesias y se deterioró. Bueno, aquí en Tenerife, gracias a Dios, tuvimos la suerte de solo perder la de La Matanza. El resto se conservó y más o menos fueron respetuosos con el tema. Aquí fue más un tema entre familias, de rencillas personales, pero eso se dio también en la península, y hubo imágenes que se guardaron, por ejemplo, en lugares donde se guardaba la leña, escondidos, o se llegaron incluso a enterrar, o se llegaron a emparedar en dependencias que eran ocultas, y después se han recuperado. Otras no, otras han tenido que sustituirse, y de hecho, bueno, ya lo de Ezequiel no, porque Ezequiel lo pilló un poquito más tardía de la iglesia, de la guerra, pero Ezequiel sí recuperó todas aquellas de los incendios. Después en los incendios se daba la otra circunstancia, que sacaban las cosas a la carrera, y lo que tú dices, algunos se apropió. Yo te puedo hablar de obras pictóricas que sí es posible que estén en manos de particulares, por ejemplo de la iglesia de San Agustín del 64, que nunca se recuperó, que tuvimos la desgracia de perderla, y era una magnífica iglesia. Y después estaba lo de los juras, que habían algunos juras que a lo mejor se creían en el derecho de la propiedad y llevárselo a su casa, ¿no? Esa es otra. Bueno, por ejemplo, fíjate tú, su parroquia nueva. En la época, creo que fue de Don Felipe, se rescataron una serie de piezas que estaban en las sacristías o en trasteros botadas, y se llevaron al obispado, y desgraciadamente se quemaron en el incendio del obispado, y de eso no existe ningún inventario. Claro, muchos historiadores, ¿sabes?, por miedo porque dice que con la iglesia hemos topado, pues estas cosas no las hacen públicas tampoco, pero que es una realidad, ¿entiendes? Entonces hay mucho patrimonio que está desubicado, ya no solo por los particulares, sino por la jerarquía eclesiástica, que lo ha cambiado de lugar y de uso. Y después hay también mucho patrimonio que efectivamente, como tú bien decías, está en manos de particulares, y que no tendría por qué, porque se lo apropiaron, y lo que tú decías, después nadie lo reclamó, o cuando se organizó. Después ocurría una cosa también en los cambios de párroco, normalmente se perdían también piezas o desaparecían. Hay temas que han saltado al ámbito, a la sede judicial y de sacristanes o de gente que ha robado piezas también. En algunas se ha dado alguna circunstancia de esa. No, y el otro lado que muchas veces comentamos nosotros, el hecho de que las imágenes no son de la cofradía propiamente dicha, a pesar de que la cofradía o algún mecenas, digamos que alguna persona generosamente haya aportado el dinero para encargarla, para comprarla, para traerla, si está dentro de la iglesia, me imagino yo que con todo el respeto, obviamente, ¿no? Ha habido épocas, ¿sabes? Ha habido épocas en las en las que la jerarquía eclesiástica te obligaba a hacer una donación, ¿no? Al que fuera a introducir o a entronizar una nueva pieza, que fuera a pasar a manos de la iglesia. Te obligaban a donarla. Ahora han cambiado un poco de criterio, y ahora hay particulares que ceden su patrimonio para formar parte. Y te puedo hablar, por ejemplo, de Garachico, que hay una virgen que viene de la Caleta, que es de un chico particular, y la cede para que salga en la procesión magna. Pero bueno, y después, fíjate tú, hubo una época en que te obligaban a donar cualquier pieza y no te permitían que tú la cedieras. Y después resulta que la familia Prieto de los Pontes en Garachico, que es lo que caracteriza la Semana Santa de Garachico, un acto precioso, tenían siempre lo digo, el tema de la Virgen de las Alas, y no solo tenía la Virgen de las Alas, sino que le llevaban el Cristo de la Misericordia al oratorio, que tal día como el domingo de Ramos lo envolvían en un tafetán y lo llevaban al hombro unos curas a la iglesia, o sea, a la casa, en ese acto he estado yo, y después lo retornaban el Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro. Pepe, ¿no tienes ninguna curiosidad? Sí, no, vamos, yo quería decirle a Pepe que está la tele. Una curiosidad. No es curiosidad, es decir, un hecho que ocurrió en la laguna, que él bien lo sabe. Cuando el incendio que hubo en la laguna,
Se rescataron muchas cosas valiosas como cuadros, como estatuas, como, o sea, estatuas me refiero, no te creas que tantas, imágenes menos, ¿sabes? pero cuadros sobre todo. Sí, cuadros, sí. Fue una cantidad impresionante y se vino a depositar en la biblioteca del Casino de la Laguna. Cuando eso estaba Pepe todavía, ya, o ya no. Entré de turno. De turno. Y al llegar a la escalera, lo primero que me veo son unas pisadas y después quedaba la marca blanca. Y yo me quedé sorprendido. Uy, por aquí no pasaron las chicas. Cuando miro para allí, después viene mi relevo, o sea, al que yo iba a relevar. Y dice, mira, muchachos, están viniendo, ten cuidado. Y cerrar la sala de... donde estaba habían bastantes cosas culturales también allí, pero ya eso eran cosas que se veían, porque lo mismo con la iglesia era con el casino, que personas pudientes, en el casino hay muchas reliquias de personas que fueron donando, como un órgano, como cuadros, como muebles, como montones de cosas, y cada cosa que se haya donado allí para el casino, pues tiene su logotipo, o sea, esto grabado con la persona, pues bien digo Ascanio, bien por decir algo. Y de todas formas, ya por la tarde, cuando yo había cogido el relevo, viene uno de los Penedos, que son muy afín también del Cristo de la Laguna, y dice, ¿ya sabe lo que sucedió? Digo, sí, dice, tengan cuidado y cierren bien. Yo digo, no, claro, porque esto viene de todo. Y yo recuerdo que ese día fue un día muy amargo y no estaba ya yo con ese sabor de boca haciendo el turno de tarde, porque ya terminaba a las 11, de 4 a 11, en el sentido que era una gran responsabilidad que había ahí dentro de lo que habían traído. Claro. Y claro, eso sobre todo, pasa cualquier cosa, se llevan algunas de las cosas y encima el casino pues pagaría la imprudencia por dejarles, prestarles la sala en aquellos momentos. Eso era lo que yo... Bueno, es una cuestión que lógicamente... Pero una curiosidad, Pepe, ¿eso fue en qué año? Eso fue, yo llevo jubilado 11, eso fue cuando se quemó lo de San Agustín, acá, cuando el incendio del obispado. Son No bienes fue- que sacaron... Juanma, tienes que acercarte un poquito más al micrófono, si no le pitas. son no bienes, fue- que, no son bienes fue- que sacaron del obispado. Sí, del obispado porque el incendio de la catedral fue mucho antes. No, el de San Agustín fue en el 64. Sí, pero el de San Agustín, sí, yo recuerdo. No, después también hubo otras circunstancias. Pero es que cuando se restauró la catedral, los 10 años que estuvo, casi 11 años cerrada, Sí, se llevaron cosas a distintos lugares y se repartieron, por ejemplo, las imágenes por los conventos, por las iglesias de la Laguna, y no sé si al casino habrán llevado alguna cosa, pero sí te puedo decir que eso me suena más al tema del incendio del obispado. No, efectivamente, era el obispado. Que la cercanía Bueno, era, pues quizás que muchas era de muy esas cerca. piezas que tuviste allí a lo mejor estaban desubicadas, porque ya te digo, a mí me consta, por ejemplo, se perdió tanto San Agustín como Santa Mónica, que se rescataron de la iglesia de San Agustín del incendio del 64, que eran unas piezas ligures de pequeño formato, del círculo también del autor de la Virgen del Carmen de aquí, y se lo atribuían, ahora la han descatalogado. Y bueno, la imagen de la Virgen de la Cinta que se te pretende recuperar se quemó y la regaló al pueblo de Huelva. Y después también se quemó un Santo Domingo, que era el que se encontraba donde el actual Teatro Quimera, que era de pequeño formato, también no era muy grande, y fue donde se refugiaron los ingleses cuando la gesta de Nelson. También fue desubicado, porque estuvo por último, creo que fue en la iglesia, en la parroquia de Santo Domingo, la 3 de mayo, en Santa Cruz, y después se llevó al obispado y creo que también se perdió. Hubo incluso que se dijo que hasta se tiraron por balcón y demás y tal. Bueno, alguien que pudo salvar algo de todo ello, y dice que incluso afortunadamente algunas imágenes se dañaron, pero porque se tiraron y después se restauraron, ¿no? Pero que esas sí se salvaron porque las tiraron prácticamente por la ventana. Alguna virgen, creo recordar, una imagen de una de las vocaciones marianas y demás. Y entonces, pues claro, es que tenías que tirar por lo sano, todo fuera, aunque después lo arreglabas. Lo importante era salvarlo de las llamas, que fue devastador, hay que recordar. Mira, yo lo único que no pude entender fue que estuvieran todos reunidos precisamente tras la cúpula eclesiástica en el Salón del Trono, y que transcurriera casi una hora entre que empezó el tema a discurrir por los falsos techos y que no tuvieran la picardía de sacar las piezas, sobre todo de pequeño formato, ¿no? Porque tanto San Agustín y Santa Mónica, por ejemplo, pues te las puedes coger con una sola persona y llevarlas. Entonces,
Ahí sí hubo un cierto... claro, también era Hay miedo, la ignorancia y el claro, miedo, ¿no? claro. Y la gente lo que fue es a salvarse primero. Pero date cuenta tú que en San Agustín, en el año 64, no existía 112, ni existía tampoco un consorcio de bomberos como lo tenemos hoy en día, patrocinado por la Administración Insular. Y sin embargo fueron capaces de salvar patrimonio, como bien decía Pepe también. Se salvaron algunas imágenes, se salvaron cuadros, se salvaron... Y ya date cuenta tú que eso, cuando ellos tuvieron constancia de que el incendio estaba ya propagado, fue porque empezaron a romper los vitrales de las ventanas, es decir, que el tema estaba peligroso ya. Claro, claro. Entonces, y bueno, hubo imágenes como una del Nazareno que aún se procesiona, de la Salle, que, bueno, las manos actuales son de don Ezequiel, las anteriores fueron de Guerra Molina, creo, porque estaban más toscas hechas y hubo que hacerle las manos, hubo que el parte del pelo también se le quemó, que era de talla. Y bueno, después hubo una virgen que la sacaron, que es de Rodríguez de la Oliva, una virgen de los Dolores muy canaria que también procesiona en la actualidad, y que esa fue de las pocas imágenes que salió indemne, ¿verdad? Pero Bueno. date cuenta tú en qué lugar se puso la gente de riesgo Sí. para atreverse a introducirse ahí. Bueno, lo que pasó también un poco aquí en el Realejo Bajo, ¿no? Yo te puedo decir que fui testigo de ello porque yo tan pronto estábamos preparándonos para ir a misa aquí, el Apóstol Santiago, y vimos el hongo negro y tiramos para abajo. Yo recuerdo con mi hermana Candy y asistimos mi hermana Candy y yo, y no sé si vino mi hermano, no me acuerdo, creo que no, pero estaba yo, en el 78 yo tenía, a ver, 8 años creo que era. Y entonces, claro, yo cogí y corriendo me acerqué a lo que es en sí, no, 8 años no, tenía ya 14 años, ¿no? Si nací en el 64, al 78 habrían 14 años, ¿no? 14 años, y me acuerdo como en el día, Juan Manuel y Pepe y a toda la audiencia de esta casa, cómo te quemaba por dentro, ¿eh? La verdad es que duele muchísimo, ¿no? Y yo veía a aquella gente cómo sacaba cosas y el sonido aquel que se producía. Yo estaba en la parte baja, donde está hoy lo que es la de San... a ver, la plaza de Domínguez Afonso, que digan, debajo donde están los Dragos Gemelos. Y yo viendo a aquella gente cómo sacaba cosas corriendo y que... Digo, Dios mío, qué pena tan grande todo lo que se perdió allí, ¿no? Ay. Que después tuve ocasión de hablar con el padre Siberio de todo ello y de vivirlo, que por cierto, hay una exposición del padre Siberio en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, que invitamos a todo el mundo. Y yo, como dije yo, la cultura también tiene el sonido. Y nosotros tenemos, afortunadamente, del padre Siberio muchas cosas. Y esta Semana Santa vamos a poner coincidiendo con la exposición, que le invitamos a que vayan a verla, que creo yo con muy buen criterio por parte del área de cultura. Pues también, por supuesto, que escuchen desde aquí esas palabras del padre Siberio, hablando precisamente sobre algunos episodios de esa historia. Afortunadamente no todos tan asiagos como ese del incendio, sino también, por supuesto, de la Semana Santa también, que compartió con Juan Manuel en el programa de la tertulia de la experiencia con Orlando Remón muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que gracias al padre Siberio también fue de alguna manera un precursor para que se recuperara parte de ese patrimonio, porque nunca se puede recuperar en su totalidad, y máxime la calidad artística que tenía la iglesia del Realejo Bajo, que tenía una serie de particularidades que se perdieron desgraciadamente. Tenía, por ejemplo, un Cristo resucitado, que eso es poco frecuente en Canarias porque somos más dados al tema de la custodia y de esa procesión de la Sagrada Forma. Y las imágenes de los resucitados aquí pues como que no han tenido mucha enjundia. Ahora recientemente, si acaso, en La Laguna, y que es al estilo netamente sevillano. Y después en la Orotava Ezequiel intentó introducir una, y ahí está, la pobre ya no procesiona. Pero que era un referente. Después también tenían un caso particular como el de Garachico, en el que se llevaba también el señor difunto a un domicilio particular, y que eso se perdió después con los años. Y que tenía una muestra de patrimonio. Yo me atrevería a decir que después de Icó y un poco quizás de Garachico, sería la iglesia de más
importancia desde el punto de vista patrimonial que tenía el norte de la Muy isla. bien. Bueno, pues nosotros estamos ya en 30 minutos, se nos ha terminado el tiempo de esta primera parte, pero vamos a poner entre una y otra, entre uno y otro apartado. Ahora viene la tradición, que también tiene que ver mucho con temas relacionados con la fe en esta Semana Santa, tanto en el agro como en la ciudad. Costumbres, tradiciones, de repostería también, que con Lali esta semana también hablaremos sobre el tema, y otras cuestiones de familias y costumbres, como digo, ¿no? Vamos a poner el tema de la columna de fe y después continuamos, pero lógicamente es una pena que con la mascarilla pues no se me escuche del todo bien, pero vamos a poner una cosita así que dice así. Apretarme a tu columna quisiera, sentir batir el hiriente flagelo, para saciar mi ferviente deseo, librarte, Señor, de tan cruel pena. Y quisiera agarrarme a la cruz, abrazarla sin ningún miedo, para decirle al mundo entero: soy cristiano y creo en Jesús. Ay, Dios mío, Cristo resucitado, luz de vida y esperanza eterna, amigo del bien, azote del pecado, atarte a esa columna de duro castigo, azotarte hasta la cruel extenuación, y en el monte Calvario fijar tu destino. Pero ahí que llegó el día preciso, tras ser crucificado como reo romano, después de estar muerto y sepultado, volviste a la vida como Dios quiso. Ay, Dios mío, Padre Santo de bondad, qué alegre me siento en este bonito día, porque se muestra toda tu gran verdad. En el amor al prójimo está la eterna vida. Por eso quiero gritar hoy de alegría, llenarme la boca de felicidad y compartir esta grata misiva. Un mensaje ante todos proclamar, la buena nueva en estas palabras: amar es vivir, amar es resucitar.